Los Corintios, en el capítulo 10, dice que todas estas cosas, hablando especialmente de algunas porciones del Antiguo Testamento, que también pueden abarcar toda la suma del Antiguo Testamento, decía Pablo, se escribieron y acontecieron como ejemplo, para que nosotros podamos aprender aspectos que tienen que ver con nuestro Dios, con su voluntad y con su santidad. Y después de Pablo mencionar eso, él dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que son una gran lección espiritual para nosotros, para que nosotros consideremos no solo lo que sucedió, sino consideremos nuestro andar delante de Dios. Y la visión de Isaías es una visión muy preciosa, hermanos, porque de alguna manera Isaías tiene una visión de la gloria de Dios, y como algún comentarista decía, una visión de Cristo antes de su encarnación, una visión cristocéntrica, pero centrada especialmente en algunos aspectos del carácter divino que a veces nosotros olvidamos, especialmente su santidad. Y esa visión de la santidad de Dios tuvo un impacto profundo en Isaías. Como decía Sproul, tuvo un trauma en la vida de Isaías, pero fue un trauma para bien, el trauma de la santidad, un trauma que produjo primero que todo arrepentimiento, después purificación, y como lo leíamos en el pasaje, esa visión tuvo un impacto en Isaías, tanto que Isaías al final recibe un llamamiento. ¿Quién irá por nosotros? Y él dice, heme aquí. Entonces vamos a ver esa visión en estos días y vamos a ver su importancia. Lo primero que vamos a considerar fue el momento donde se escribió la visión. Hoy vamos apenas a estar en este pasaje que se encuentra literalmente solo en el verso 1. Dice ahí, volvamos a leerlo, dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces el capítulo 6 de Isaías inicia mostrándonos que en ese momento Isaías tiene una visión. Isaías ya ha venido profetizando por varios años. Al comienzo del libro él nos dice que él profetizó en el reinado de Uzías. Antes de su muerte él ya venía profetizando. Pero como vamos a ver hoy, aconteció una serie de eventos que tuvieron un serio impacto, seguramente espiritual, anímico y en las circunstancias del país. Y ahí viene la revelación. Isaías es un profeta muy importante del Antiguo Testamento por todo su contenido y por la revelación de su mensaje. Él ya venía en los primeros capítulos anunciando el pecado de Israel, teniendo algunas experiencias de algunos juicios que se aproximaban sobre la nación, y especialmente, como nos dice el pasaje ahí, dice que él recibe la visión cuando muere el rey Uzías. Aproximadamente en la cronología de la Biblia nosotros sabemos que eso sucedió en el siglo VIII antes de Cristo, en el año 739. En esa época murió el rey Uzías. La Biblia nos describe cómo murió, por qué murió, y en ese momento es cuando Isaías recibe la visión. Entonces vamos a centrarnos en el pasaje de Crónicas, en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, donde se nos muestra la muerte de aquel rey, de Uzías, que es el momento donde Isaías recibe su visión. Un momento de crisis nacional. El rey que había servido a Dios, que había prosperado durante más de 40 años, cae bajo un juicio de Dios y muere. En ese momento es que Isaías recibe la visión. Entonces vamos a ver rápidamente un poco cómo nos describe la palabra la vida de Uzías, primeramente su prosperidad, su andar con Dios, y después la manera que él murió. Dice ahí en 2 de Crónicas 26, verso 3. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar,
y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Entonces la Biblia comienza a describirnos el reino de Uzías como un reino que comenzó a los 16 años. Y este fue el segundo rey que más reinó de los reyes de Judá, 52 años. Se nos dice ahí en el verso 4 que fue un rey piadoso. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Se nos dice que este rey fue piadoso porque además él recibió un gran legado espiritual de su padre. Y conforme a las reformas y al andar de su padre, él vivió. No solo se nos dice esto, sino se nos dice que fue un reino donde Dios realmente le prosperó. Dice ahí el verso 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido de visiones, en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces nos dice que este rey realmente fue persistente y constante en su búsqueda de Dios. Y además tuvo una guía espiritual que es el profeta, uno de los profetas llamados Zacarías. No el Zacarías que más adelante escribe la profecía, el libro de los profetas menores, sino otro profeta llamado Zacarías. Entonces este rey, además de tener un padre que fue temeroso, un rey que le precedió, que le mostró el camino para hacer lo recto delante de Jehová, este rey en su responsabilidad personal, él buscó a Dios. Siguió la instrucción, siguió el consejo de aquellos que eran profetas en sus días. Y eso hizo que Dios le prosperara. Entonces fue uno de los reyes que prosperó, tal vez no tanto como Salomón o como el rey David, pero realmente fue un rey muy próspero. Más adelante nos sigue mencionando algunas de los asuntos en los que el rey Uzías prosperó. Dice ahí en el verso 6, hablando especialmente del aspecto militar y las guerras que tuvo Uzías, dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jagnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en las tierras de los filisteos. O sea, Dios le dio a Uzías victoria sobre los filisteos y algunas naciones árabes. Fue un rey que fue próspero, fue un rey que fue victorioso, fue un rey que Dios enalteció poderosamente. Dice ahí el verso 8, y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Sí? Un rey muy poderoso, muy glorioso, un rey muy exitoso en sus batallas, un rey que su fama se hizo conocida. Además también fue un gran edificador, dice el verso 9. Edificó también Uzías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Muy parecido a Salomón, ¿no? Un hombre que edificó mucho, que le gustaba la agricultura, que trabajó y en todo lo que hizo Dios lo bendijo, lo prosperó, le dio sabiduría. También los versos del 11 al 15 nos dicen que él compuso un gran ejército, un ejército muy fuerte, lleno de personas valientes, así como en los días de David. Dice el 11, también tuvo Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba. ¿Sí? Más adelante se nos dice que él preparó escudos, armas, de una manera que también fue muy ingenioso, un gran ingeniero en el arte de la guerra, en el arte del combate. Entonces nosotros vemos aquí que la Biblia nos describe a Uzías como un rey muy exitoso, muy próspero en todas las áreas.
el aspecto de la edificación de ciudades, el aspecto de encontrar agua en el desierto, en el aspecto de la guerra. Dios le dio mucha gracia. Pero llegando ahí ya al verso 16, nos va a mostrar la razón de su muerte, que es la causa que está detrás cuando Isaías recibe la visión. Dice en el verso 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces, mis hermanos, aquí nos vamos a dar cuenta que cuando Uzías prospera y su fama crece y llega a un punto donde naturalmente como hombres podríamos decir que Uzías llegó al éxito, a la cumbre, al momento que tal vez él había deseado, por el cual había trabajado, hasta por el cual había buscado a Dios. En ese momento él tiene su caída, y una caída muy seria, a tal punto que este asunto hace que venga el juicio de Dios sobre Uzías. Entonces vamos a mirar un poco la razón de su caída, porque ese es el telón de fondo de la visión de Isaías. Y es muy curioso porque en la medida que Dios juzga al rey que está en Israel, en el reino de Judá aquí en la tierra, en esa misma medida Isaías tiene una visión del rey que está en los cielos. ¿Sí? A veces Dios va a traer a nosotros un conocimiento más profundo de Él, de su gloria, de su santidad. Y a veces Él usa las circunstancias para que nosotros comprendamos aspectos de su gloria que tal vez antes no conocíamos. Y Isaías está en un periodo de mucha dificultad, en un periodo donde él sabe lo que ha sucedido con Uzías, la manera como Dios le juzgó, y en ese momento recibe la revelación. Y ustedes se van a dar cuenta, mis hermanos, en las próximas ocasiones, que la revelación de Isaías tiene ese contraste con lo que vamos a suceder, que sucedió en Uzías. Entonces dice ahí el 16, mas cuando ya era fuerte, ¿qué sucedió? Dice ahí, su corazón se enalteció. Esto se escribió para nuestro ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leerlo como algo que le sucedió a Uzías, pero que nos puede acontecer a cualquiera de nosotros. Uzías llegó a un punto de su reinado donde su corazón se enorgulleció, donde su corazón se exaltó. Aquí vamos a ver el peligro del orgullo, del enaltecimiento en los hombres de Dios. Porque no vamos a hablar del orgullo de un rey impío como fueron los reyes del reino de Israel del norte. No vamos a ver el orgullo de los filisteos o de Faraón, que en la Biblia son claramente denunciados también. Vamos a ver el orgullo de un hombre piadoso, un hombre devoto, un hombre que persistió en buscar a Dios, un hombre que se sujetaba a los profetas de sus días, aprendía de ellos, un hombre que tuvo un padre espiritual, un rey ejemplar. Un hombre que Dios prosperó. Él no llegó a este punto por sí mismo. Él llegó allí porque Dios en su gracia quiso a bien prosperarlo. No como algo personal. Entendemos que Dios estaba profundamente involucrado en el trabajo que Él estaba haciendo con la nación de Israel. Y al bendecir al rey, al darles un rey piadoso, al darles un rey victorioso, eso estaba trayendo una atmósfera de restauración y de bendición a la nación. Y Dios bendice a Uzías, y Uzías llega a un punto, como así cuando usted ve que David llega a un punto donde el rey está venciendo a sus enemigos, está prosperando y su fama se hace conocida. En ese punto más alto fue el punto de la caída.
Tremendo, eso ya comienza a ser como una alerta para todos nosotros. Porque no hay un momento, hermanos, en nuestra vida que esto no sea un riesgo. El orgullo siempre es un riesgo latente en todos los hombres, aún en los hombres piadosos, porque el orgullo fue la raíz de la caída en el Edén. Y fue la semilla que estableció Satanás en el corazón de Adán y Eva y que contaminó la raza humana. Entonces, en realidad, no es raro que aparezca el orgullo en el hombre, porque eso está ligado a nuestro viejo hombre, a nuestra carne, a nuestra naturaleza caída. Ahora vamos a darnos cuenta que para Dios es el orgullo un pecado terrible. C.S. Lewis, hablando del orgullo, él dice que es el principal defecto y el mayor mal del hombre. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras, todo eso, dice Lewis, son picaduras de pulga en comparación al orgullo. Matthew Henry decía, debemos tener cuidado del orgullo porque el orgullo convirtió ángeles en demonios. Y esa es una frase muy cierta. Y aquí vamos a ver que el orgullo convirtió a un hombre piadoso en un hombre leproso. El orgullo convirtió a un hombre que Dios había exaltado en un hombre que tuvo que ser humillado. El orgullo cegó a Uzías, quitó su visión espiritual, apagó su temor y lo llevó a andar un camino muy peligroso, ¿cierto? Entonces esto se escribió para nosotros también, para que nosotros velemos, cuidemos nuestro andar. Y no pensemos, como dice Corintio, que estamos en una posición firme, segura. Todos, de alguna manera, siempre vamos a lidiar con una serie de tentaciones. Y especialmente muchos de los pecados que a veces llegamos a cometer es porque detrás hay un corazón orgulloso. Por eso la Biblia dice, hermanos, ten cuidado de ti mismo. Uzías no cuidó. Uzías cuidó de su ejército. Uzías cuidó de las edificaciones. Uzías cuidó de su reino, pero no cuidó de su corazón. Y eso es muy peligroso. A veces, por ejemplo, nosotros estamos involucrados en el servicio cristiano, cuidamos de las personas, cuidamos de la iglesia, evangelizamos, estamos atentos a una gran cantidad de cosas y a veces descuidamos nuestro corazón. A veces descuidamos lo que está pasando aquí adentro, ¿sí? Y la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Y si nosotros no velamos lo que sucede aquí, aunque todo por fuera esté bien, si está aconteciendo lo que sucedió en Uzías, podemos estar dañando todas las cosas, ¿no? ¿Por qué hay que cuidar del orgullo? Porque la Biblia dice que el que se enaltece, Dios lo humilla. O sea que esto que sucedió aquí, Jesús lo enseña. Él varias veces usó ese versículo. Porque el que se enaltece será humillado. Y la Biblia no solo tiene la instrucción, sino nos da el ejemplo de un hombre que en un momento de grandeza, de fama, de éxito, él descuidó su vida espiritual. Hermanos, eso se puede aplicar de tantas maneras. Podemos comenzar con aquellos que tienen autoridad, que tienen un ministerio, que están creciendo, que se han esforzado, que han buscado a Dios, que han sufrido y llegan a un punto donde ya comienzan a recibir el fruto de ese trabajo. Dios comienza a prosperarlos, a bendecirlos, las personas comienzan a salvarse, la iglesia comienza a crecer, se comienza a fortalecer, comenzamos a ver la gracia, la prosperidad de Dios. Debemos tener cuidado, ¿no? Siempre debemos tener cuidado.
O tal vez es ese hombre que naturalmente él comenzó a estudiar, se graduó con mucho esfuerzo, ahora tiene una profesión, ahora tiene un buen empleo, ahora llegó a ser exitoso, está ganando grandes sumas de dinero. Antes oraba bastante, buscaba a Dios, era temeroso, se esforzaba por congregarse, pero él llegó a un punto de su vida de éxito. ¿Sí? No sé, podemos dar tantos ejemplos prácticos donde sentimos que estamos llegando a la cumbre de nuestra vida. Bueno, Uzías llegó a este punto, pero en ese punto se perdió, en ese punto se desvió. Y ahí sí es muy claro lo que decía un comentarista del Nuevo Testamento, nuestro hermano Miguel Núñez. En un mensaje él decía: no es como comenzamos, es como terminamos. No es como comenzamos, sino como terminamos. Muchos comienzan, muchos son llamados, pero al final el número se reduce. ¿Sí? Entonces dice ahí que el asunto que trajo juicio a la vida de Uzías, la base de la situación que vamos a ver, fue el orgullo. Agustín de Hipona, él dice que el orgullo fue su mayor barrera para recibir el evangelio. ¿Sí? Él estaba orgulloso de su intelecto, de sus riquezas y de su prestigio. Y eso le hizo dar la espalda al evangelio por muchos años. El orgullo es tan peligroso, hermanos. El orgullo nos hace autosuficientes. El orgullo nos hace pensar que podemos vivir nuestra vida sin Dios, que podemos traspasar la palabra y los mandamientos de Dios. El orgullo nos hace pensar que como en ciertas cosas somos buenos, podemos andar delante de Dios como queramos. Porque Uzías era exitoso en lo que hacía. Donde él ponía la mano prosperaba. Y él pensaba que esa sabiduría humana, esa gracia que Dios le había dado, podía llevarlo a vivir delante de Dios de cualquier manera. Usted no se ha encontrado a esa persona que es tan buena, tan inteligente, tan exitosa, que ella puede vivir sin Dios, sin su palabra, sin oración, sin temor, sin santidad. Pero como es sabio, como es bueno, como es inteligente, el diablo hasta usa las cosas buenas para cegarnos con el vicio del orgullo, hermanos. Un hermano me decía: hermano, para mí es tan difícil tocar en la alabanza. Le decía: ¿por qué, hermano? Porque yo cojo la guitarra y comienzo a cantar, y como canto tan lindo, por ahí tengo una voz que me dice: ay, lo haces tan bien, cómo suena tu voz de hermosa, mira cómo la gente te mira. El diablo susurra, ¿no? Nos lleva a creernos que somos algo por nosotros mismos. Nos lleva a creernos que podemos actuar como queremos, como pensamos. ¿Cierto? Hay que tener mucho cuidado de esa voz sutil que quiere centrar nuestra mirada en nosotros y no en Dios, no en Cristo. Por eso la visión es tan importante, hermanos, porque la visión nos abre los cielos para que veamos a Dios, y conociendo a Dios nos podamos conocer a su luz. Dice ahí, creo que Andrew Murray decía que todo lo que tenemos de humildad es del Cordero, y todo lo que tenemos de orgullo es de la serpiente. Por eso hay que tener mucho cuidado con el orgullo. A veces para nosotros es muy fácil tratar ciertos pecados, ¿no, hermanos? No, hermano, me estoy sintiendo tentado con una mujer. O no, hermano, me estoy sintiendo tentado con el trago. O no, hermano, me estoy sintiendo tentado con el mundo. Pero el orgullo es un pecado tan sutil. Yo nunca he tenido una consejería de un hermano que me diga: hermano, ayúdeme por favor, tengo un orgullo terrible.
Yo no he tenido la primera consejería de ese tema, hermano. Y tal vez es uno de los pecados que más nos asedia. Terrible, ¿no? Pero como es tan sutil, como una serpiente muy astuta, ¿no? Que sin darnos cuenta nos va envolviendo. Dice ahí en el 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Dice ahí, para su ruina. ¿Cuál fue la razón del enaltecimiento de Uzías? La situación que sacó a la luz el enaltecimiento de Uzías. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El pecado de Uzías fue un pecado de usurpación en cuanto a las funciones de los sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? La ley establecía que los reyes en Israel tenían una autoridad y que esa autoridad cubría los aspectos, si podemos decir, civiles de la nación. Pero los aspectos religiosos o espirituales se le habían concedido a los sacerdotes. Ellos eran los que cuidaban la casa de Jehová, ellos eran los que cuidaban los sacrificios y ellos eran los que hacían todos los oficios ministeriales dentro de la casa. Era para los hijos de Leví. Y aún los hijos de Leví tenían que hacerlo según las instrucciones claramente detalladas en la palabra de Dios. Era un oficio que no daba lugar a la imaginación. Era un oficio que no daba lugar a la improvisación. Era un oficio que no daba lugar a la sabiduría humana. Dios había sido muy detallado y claro en cuanto a sus mandamientos en la casa de Dios. Tenemos un libro completo, por ejemplo el libro de Levítico, que nos instruye cómo debían ellos servir en las cosas sagradas. Pero dice que Uzías en su enaltecimiento se rebela contra Jehová. A veces uno dice, no, pero no fue un pecado tan grave, pero la Biblia nos dice que fue una rebelión. Él decide usurpar el oficio de los sacerdotes y entrar con el altar del incienso a ofrecer el incienso en la casa de Jehová. Algunos comentaristas dicen que esa era una práctica común de los reyes paganos. Ellos generalmente cuando querían ofrecer a sus dioses, ellos ofrecían incienso como sacerdotes. No sabemos si es cierto, pero lo que sí sabemos es que la palabra nos dice que fue un acto de orgullo y de rebelión. Seguramente Uzías estaba en su palacio real, todo exitoso, con sus consejeros, con sus esposas, sus hijos, su corte real, y en algún momento él sintió, no, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, yo quiero ir a ofrecer incienso delante de Jehová. Uzías, pero eso lo hacen los sacerdotes, pero yo soy Uzías, yo soy el rey de Israel, el rey que ha vencido a los filisteos, el rey que ha construido esto, el rey que ha levantado un gran ejército. Y Uzías seguramente con toda su pompa real, con todo su orgullo, él viene con toda una comitiva a la casa de Jehová y los sacerdotes que estaban en la puerta se dan cuenta que Uzías ya viene con el altar del incienso encendido y que va a entrar a la casa de Jehová. Y como vamos a ver ahorita se le oponen. Ahora, ¿qué es la soberbia? La soberbia es la actitud del corazón del hombre que menosprecia la autoridad de Dios y su palabra, y el hombre establece su propia voluntad. Eso es soberbia. Usted a veces se encuentra con personas así bien tranquilas, hasta pequeñas, así bien. Pero cuando usted les habla la palabra de Cristo, el evangelio, lo que dice la palabra, y esa persona le dice, no, a mí no me interesa. Yo puedo vivir mi vida como yo quiero. Usted está encontrando una persona orgullosa, soberbia, porque ella cree que puede vivir sin Dios, sin tener en cuenta su palabra, sin tener en cuenta lo que Él ha dicho.
Así fue Usías. Usías quebrantó la instrucción divina y estableció un camino en su propio orgullo que Dios ya había condenado, que Dios no aprobaba. La Biblia enseña, ustedes los que están anotando Proverbios 28:9 dice que cuando la persona aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquí es donde vamos a comenzar a conocer un poco algo de la santidad de Dios, hermano. Porque esta visión, como vamos a verlo próximamente, nos va a reflejar la santidad de Dios. Dios es 3 veces santo. Y los que se acercan a Él tienen que entender que Dios es santo. Y como decía Proverbios, yo no puedo aproximarme a Dios y ni siquiera orar si yo no tengo un oído atento a su palabra, a su ley, a su instrucción. Porque cuando llego voy a hacer como dice Eclesiastés, ofrecer el sacrificio de los necios. Y esto es muy importante, hermanos. Como decía Salomón, cuando venimos a la casa de Jehová, hablando en el Antiguo Testamento, decía Salomón, guarda tu pie. O sea, cuando vengas a servir a Dios tienes que hacerlo con reverencia, tienes que hacerlo despacio, no precipitadamente, no de manera ligera, no de manera superficial, no de manera vana, porque de pronto despiertas la ira de Dios. Y recuerde, todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Esto nos va a enseñar, claro, Usías hace un acto históricamente de deshonrar el servicio que Dios le había dado a los sacerdotes. Pero como decíamos ahora, de muchas maneras nosotros podemos ver a Usías. Usías está quebrantando la palabra de Dios, el camino de Dios, por un deseo propio, un deseo engañoso, un deseo personal, un deseo cuya base es el orgullo. A veces, ¿cuántas veces vemos personas en el ministerio? A mí no me interesa lo que dice la palabra, yo tengo un sentir. La iglesia cristiana hoy está llena de sentires. La iglesia cristiana hoy está llena de visiones personales. Pero no se trata de lo que usted siente, ni lo que yo siento, ni la visión que yo tengo. Se trata de lo que Dios dijo en su palabra. Pablo le escribió a Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, que es la iglesia, no podemos conducirnos de cualquier manera. No podemos poner cualquier incienso. No podemos poner cualquier fuego. La Biblia condena el fuego extraño. La Biblia condena el evangelio extraño. La Biblia condena el orgullo. La Biblia condena, hay muchas cosas que la Biblia condena, que nosotros como hijos de Dios debemos tener cuidado en nuestro andar en medio de la casa de Dios. Pero a veces el orgullo nos ciega, hermanos. El orgullo no nos deja ver la santidad de Dios en su iglesia. Es que esta es mi iglesia. Es que yo soy esto. Es que yo he trabajado por años. Es que Dios me ha prosperado. Es que yo he sido exitoso. Como que todo eso comienza a subirse y nos va cegando. ¿Sí? No se da cuenta a veces que a veces es más difícil, hermanos, la humildad. Es más difícil el quebrantamiento para los que llevan más años, para los más exitosos, para los más sabios. A veces son los que tienden a pecar más. Un peligro, ¿no, hermanos? Pero bueno, no solo pensemos en el ministerio. Piense en ese joven cristiano o esa joven cristiana que la palabra le habla claramente cómo conducirse. La palabra le instruye regularmente. Y no solo la palabra, tiene a sus padres, tiene a los hermanos de la iglesia que le enseñan, le aconsejan. Pero él, como Usías, él piensa que él puede caminar su propio camino. Él piensa que puede encender su propio altar del incienso. Él piensa que él puede vivir su vida cristiana como quiere, sin que Dios tenga en cuenta lo que él está haciendo.
El orgullo no solo está en el ministerio, está en la vida personal, hasta en la vida familiar. A veces uno se encuentra la mujer, perdón el ejemplo de las mujeres, o el hombre, que la palabra le dice: amarás a tu esposa como a ti mismo, como Cristo amó a la iglesia. El hombre tiene un orgullo tan grande que él solo vive para él, y su esposa también solo tiene que vivir para él. Y él no ama, él no pastorea a su esposa, él no cuida, y él cree que puede quebrantar el mandamiento de Dios sin ser culpable. El orgullo hace que nosotros tracemos un camino alejado de la palabra de Dios, donde nuestra voluntad reina, donde no aceptamos opiniones, consejos, donde no vamos a la palabra de Dios para ser instruidos. Hay que tener cuidado con el orgullo, ¿no, hermanos? En todas las áreas de nuestra vida. Porque a Uzías le sucedió en el aspecto sagrado. Pero vamos a ver que la visión nos dice: santo, 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 Jehová, tu gloria llena toda la tierra. O sea que la gloria de Jehová no solo estaba en el templo, estaba en la vida, estaba en el hogar, estaba en la manera como nos conducimos. Entonces dice ahí, y entró, verso 26, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Los sacerdotes no solo tenían la responsabilidad de ministrar en la casa de Dios. Si usted mira los oficios que les da la ley, ellos también eran los porteros de la casa de Dios. O sea que cuando venía Uzías con toda su pompa, yo creo que los sacerdotes se miraron y dijeron: mira Uzías, y viene el incienso, trae en las manos el altar del incienso. Y seguramente los porteros llamaron a Azarías: Azarías, mira lo que está aconteciendo, se acerca el rey y está ofreciendo incienso. Cuando Azarías se da cuenta, él convoca a 80 sacerdotes. Dice ahí: varones valientes. Y estos sacerdotes se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías. Esto es tremendo, hermanos. Es una imagen impresionante, porque Uzías no viene solo. El rey nunca andaba solo. El rey andaba con una corte, con una guardia personal de soldados valientes, así tipo los valientes de David, hombres de guerra, hombres que habían enfrentado naciones, ciudades. Y Uzías va entrando y los sacerdotes se ponen contra él y lo reprenden por lo que está haciendo. Hasta este punto hubiéramos podido decir que Uzías estaba actuando sin conocimiento. No, él no sabía, de pronto no había entendido que la ley decía que el oficio de ofrecer incienso era exclusivo de los sacerdotes. Gracias, mi hermano. Digamos que nadie le había enseñado. Digamos que esa parte de la palabra él no la conocía. Que vino en orgullo pero en ignorancia, porque a veces eso sucede, ¿no? Que una persona actúa sin saber que está pecando. Pero aquí sucede algo. Los sacerdotes se ponen delante de él y lo confrontan. No te corresponde a ti, Uzías, hacer esto. Y esto es tremendo, hermanos, porque aquí uno ve la misericordia de Dios hacia Uzías. Uzías fácilmente pudo haber tomado este camino sin que nadie le avisara. Recuerdo hace poco conocí el testimonio de un pastor que él cae en adulterio, hermanos. Y esto es tremendo. A mí ese testimonio me impactó mucho. Y él dice, gracias mi hermano, y él dice que
cuando él comenzó a coquetear con esta mujer que era su secretaria, él tenía como 70 colaboradores en la iglesia cercanos. Ujieres, diáconos, líderes, toda una organización de personas alrededor de él. Él duró coqueteando con la mujer 7 meses y cayó en adulterio. Y el escándalo fue tremendo. Él después se arrepiente, pide perdón, Dios le restaura su hogar. Pero una de las cosas que él dice contando su testimonio es que como él rodeado de tantas personas y ninguno tuvo el suficiente amor y valor de acercarse a él y confrontarlo porque la situación que él estaba haciendo era pecaminosa. Nadie tuvo el amor suficiente por este hombre para decirle: ten cuidado, eres casado. Ten cuidado, esa no es la manera de relacionarse con una mujer que no es tu esposa. Nadie, hombres cerca de él, mujeres cerca de él, y nadie le avisó. Bueno, Uzías no. Uzías tuvo un sacerdote en aquellos días que tenía temor de Dios. Y esa es la misericordia de Dios. Porque aquí, si Uzías era ignorante, estos hombres le dijeron la palabra. Estos hombres le confrontaron: Uzías, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? La Biblia solo permite eso a los sacerdotes, hijos de Leví. Eso no va a ser aprobado por Dios, eso no es agradable. Hermano, no en vano dice que estos hombres eran valientes, porque para confrontar hay que ser valientes. Y más en aquellos días. Si usted lee unos capítulos anteriores, en los libros de Crónicas, de Reyes o de Samuel, un día Saúl, viendo que estos sacerdotes habían ayudado a David, mandó matar a todos los sacerdotes y la ciudad de los sacerdotes. Estos reyes tenían una autoridad que si decían, era el rey. Y estos hombres con un temor de Dios, con una convicción de que lo que este hombre está haciendo no va a traer gloria a Dios, sino va a traer su juicio. Seguramente también pensando en la situación de este hombre, ellos le advierten. También hacía unos años atrás, David un día quiso trasladar el arca, no tuvo en cuenta la palabra de Dios y usa por coger el arca cuando el carro de bueyes tropezaba, tocó el arca e inmediatamente Dios lo mató. Seguramente ellos sabían que Dios era santo, que de Dios no se pueden burlar, que tenemos que caminar con temor y reverencia. Y esos aspectos de la gloria de Dios a veces los olvidamos, hermano. Esos son aspectos que van a salir a la luz en el pasaje que vamos a considerar en la visión de Isaías. Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo vas a hacer eso, Uzías? No te corresponde a ti, Uzías. ¿Sí? Es como cuando de pronto está uno de los hermanos que sirve y, hermano, eso no es de un hombre de Dios. Hermano, este tipo de enseñanza no corresponde. Hermano, esta conducta no es ejemplar para la iglesia. ¿Sí? O como cuando tú vas a la casa y, hermano, esa no es la manera de tratar a tu esposa. Hermano, necesitas corregir a tus hijos, disciplinarlo. ¿Sí? O cuando estás en la iglesia aconsejando a los jóvenes: jóvenes, no tomen este camino, es peligroso. El yugo desigual mata la vida espiritual, joven. Varón, conságrese, no deje de congregarse, no. Hermano, nosotros tenemos una responsabilidad, dice Hebreos, todos los días de exhortarnos los unos a los otros. Nosotros somos como los porteros de la casa de Jehová. Dios nos puso con una responsabilidad comunitaria, un andar que nos ayuda a regularnos, a cuidarnos, a ayudarnos, a enseñarnos. Cuando vemos a nuestro hermano que él está pecando, debemos acercarnos y hablarle: hermano, ¿no sabes que eso es pecado? Hay hombres que no saben. Hace poco estábamos visitando un lugar
Y llegamos y había un problema tremendo en una pareja, pero tremendo, hermanos. Y era una de las familias que son responsables ahí en la iglesia. Entonces llegamos y eso fue una reunión como de 3 a 7 de la noche y solo hablaron ellos. Bra, 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 bra. Es así, ¿eh? Entonces le decía a la esposa, me voy. Y él le decía, pues váyase. Entonces yo después le decía, hermano, ¿acaso no sabes que tienes que amar a tu esposa? Y yo me di cuenta que no sabía, hermanos. Nadie le había enseñado nunca eso en su vida cristiana. En la línea que los hermanos tienen, enseñaban que primero Dios, segundo el ministerio. Por allá en cuarto, quinto la familia. No sabía. Él decía, hermano, ¿no sabes que la Biblia? ¿Sí? Y a veces tenemos aspectos de nuestra vida que no sabemos. Entonces, cuán importante lo que estaban haciendo estos sacerdotes, ¿no, hermanos? Dice ahí en el verso 19, el 18 dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías. Ahora, esa confrontación no era una confrontación personal. Ellos conocían la palabra. El quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Nosotros podemos pensar que cuando ellos le confrontaron, se pusieron contra él, puede ser algo agresivo, pero no necesariamente. La Biblia enseñaba que ellos debían tener respeto hacia el ungido de Jehová, hacia el rey. Ellos tenían que tratarlo con honor, con honra, porque era el rey. Y no era cualquier rey, hermano. Era un rey exitoso, un rey próspero, un rey que había crecido mucho. Entonces yo no creo que haya aquí una actitud de irreverencia, de irrespeto, sino una actitud de amor, una actitud de temor a Dios. Como dice Pablo, ¿no? Que ustedes que son espirituales, repréndale, pero con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Seguramente hubo amor, pero también hubo firmeza. Que estas dos cosas nunca están en contra de la palabra. Es más, el amor debe ser firme, fuerte. Esos sacerdotes se ponen delante de él y no te corresponde a ti, oh rey Usías. Le dicen, sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Estos hombres se oponen, así como un día se le opuso la burra a Balaán, ¿se acuerdan? A veces Dios se nos opone en nuestra carrera, hermanos. A veces Dios nos pone personas que nos incomodan. A veces Dios nos pone que la situación como que se pone difícil, como que yo quiero hacer esto y Dios como que no me deja, me pone personas, me manda a alguien que me hable, después vienen varios que me hablen. Yo veo que a veces Dios está luchando con nosotros, hermano. El profeta Balaán se dio cuenta que era Dios, que la burra le habló. Pero este hombre con 80 sacerdotes no escuchó. Entonces aquí el pecado de Usías se agravó, porque ya no es un pecado con ignorancia, ya es un pecado de obstinación. Cuando la persona sabe que está haciendo mal y aún así se endurece. Cuando la persona que sabe que está haciendo mal y aún así persevera en su locura. Cuando la persona no sabe y se le confronta y se arrepiente, a veces todo termina bien. No hay lepra, no hay juicio, no hay muerte. Pero cuando la persona persiste, ahí el asunto se pone más serio, ¿no? Usías no solo escuchó, sino al ser confrontado se endureció más. ¿Quiénes eran los sacerdotes para hablarle al rey? Yo pienso que él dijo, ¿no? Yo soy Usías, prosperado, he derrotado filisteos, tengo un gran ejército. ¿Sí? No le dejó escuchar la voz de Dios a través
de los sacerdotes. Dice ahí, entonces Uzías en el 19, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso. Pero eso no era un incensario de incienso santo. Uzías tenía un incensario de orgullo, de pecado, de rebelión, de enaltecimiento. Terrible, ¿no, hermano? Eso no era incienso sagrado, hermanos. Era un incienso corrompido por el corazón maligno de Uzías. ¿Cuánta gente haciendo cosas, no, hermanos? Que cuando usted huele el incienso, usted huele a orgullo, usted huele a necedad, usted huele a desobediencia. Hace poco hablaba con un hermano de la iglesia, un hombre, yo le decía, hermano, eso que usted me dice me huele a orgullo, me huele a necedad, me huele a desobediencia. No siga ese camino, mi hermano. Por amor a su alma. Escuche el consejo. ¿Sí? Porque a veces tenemos un incienso en nuestras manos y no queremos soltarlo. Así estamos aferrados a nuestra necedad, aferrados a nuestro orgullo, aferrados a nuestra desobediencia, aferrados a nuestro pecado. Terrible, ¿no? El hombre a veces, este pasaje nos muestra, hermanos, la pecaminosidad del orgullo, hasta dónde nos puede llevar a cegarnos, como dijo Jesús a esa generación. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. O sea, Uzías viendo una compañía de sacerdotes no los veía, oyendo las voces de ellos diciéndole no te corresponde, no los oía. Tremendo a veces la necedad del hombre, ¿no? Dice, se llenó de ira. Dice ahí que era una ira contra los sacerdotes. Generalmente el hombre orgulloso se vuelve enemigo de aquellos que no le siguen la corriente. Generalmente el hombre orgulloso se vuelve enemigo de aquellos que no concuerdan con sus caminos. Generalmente el hombre orgulloso es un hombre iracundo, impulsivo. Tremendo, ¿no, hermanos? A veces y eso también nos lleva a reflexionar, ¿cómo respondemos cuando un hermano se acerca a exhortarnos? ¿Cómo respondemos cuando alguien viene a decirnos algún aspecto de nuestra vida? ¿Sí? Hay gente que es tan orgullosa que dice, no, es mi vida, ¿sí? Son mis decisiones. Hermanos, cuando uno se convierte a Cristo, ese aspecto de individualidad, no somos una isla, ahora somos miembros de un cuerpo, ahora somos una familia. Y claro que hay aspectos personales que debemos respetar, pero hay aspectos donde la palabra nos insta claramente a amarnos, cuidarnos, exhortarnos. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien viene y le dice, hermano, esta área de tu vida? Un hermano una vez me decía, y él estaba pasando por una cantidad de cuestionamientos, hasta falsos. El hermano me decía, hermano, aun cuando vengan a hablar algo mal de usted, escuche. Algo de pronto Dios quiere hablarle. Así no sea cierto, pero escuche, no sea orgulloso. Reflexione en lo que le están diciendo. Siempre hay algo de verdad en las quejas, decía él. Y es cierto, hermano. A veces cuando viene algún mi hermano a la iglesia, hermano, es que aquí en la iglesia no esto, no esto. Y uno sabe que a veces está envuelto en una serie de cosas que uno sabe que. Pero a veces uno tiene que escuchar, ser humilde. Uzías no escuchó, hermano. Se llenó de ira. Y mire lo que hizo, dice, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Miren lo tremendo que produce el pecado, hermanos. Inmediatamente él se llena de ira. Eso quiere decir, donde Dios no juzgue a Uzías, capaz que mata a tus sacerdotes, hermano. Capaz que hace una locura en la casa de Dios, hermano. Porque así es el hombre orgulloso e iracundo. Capaz que hace una cosa ahí terrible. Y Dios en su misericordia
para que Usías no siga enalteciéndose, para que no siga en ese camino de locura, llega y lo hiere. Alguno puede pensar que este es un aspecto donde no se ve el amor de Dios. Pero la Biblia dice así, que a quien Dios ama, prospera. ¿No es cierto? A quien Dios ama, disciplina. Cuando Él se exalta, viene la disciplina de Dios. Aquí vino como una lepra. Alguien decía que la condición física de Isaías reflejaba la condición espiritual. Un hombre lleno de lepra de orgullo. De Usías, perdón. Un hombre lleno de lepra de orgullo. El orgullo lo había carcomido. La ira, el pecado que estaba en su corazón se hizo visible en una enfermedad. Terrible, ¿no? Y una enfermedad muy simbólica, porque hubiera podido ser otro tipo de enfermedad. Pero todos los que conocen el Antiguo Testamento saben que Dios usa la figura de la lepra de manera particular para hablar del pecado. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la lepra hacía a la persona inmunda. ¿Y qué pasaba cuando el sacerdote veía a una persona y sabía que era leproso y lo declaraba inmundo? Este hombre ya no podía estar en la casa de Dios. Y no solo eso, ya no podía estar dentro de la ciudad. Tenía que ser excluido. Entonces, Usías se engrandeció a tal punto que quería hacer en la casa de Jehová lo que él pretendía. Y la lepra fue un juicio para excluirlo. Terrible, ¿no, hermanos? Dice ahí, y le miró el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Imagínense, yo pienso que mientras él tenía el incienso así con cara de bravo, con rabia por lo que le estaban diciendo, inmediatamente brotó la lepra. Y la lepra era una enfermedad muy visible, muy impactante. Yo creo que Usías apenas lo vieron, y él también seguramente él apenas se vio, eso trajo un impacto en el momento. La disciplina de Dios, hermano, trae un impacto. No solo sobre la persona que está ahí, sino los que están alrededor. Yo estaba leyendo un pasaje paralelo en el Nuevo Testamento, porque a veces pensamos que eso no sucede en el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles. Una pareja conspira contra Dios, miente, el diablo mete en el corazón de ellos, sustraen de la heredad, vienen. Pedro con discernimiento se da cuenta que es una obra del diablo, reprende a Ananías e inmediatamente expira Ananías, muere. Imagínense una reunión como esta, hermanos, traigan las ofrendas. Alguien se para así bien contento, yo traigo mi ofrenda, gloria a Dios. Trae la ofrenda y eso no es de Dios, hermano, y ¡pam! Muerto. ¿Y saben qué dice la palabra? Que todos los que estaban ahí vieron y temieron. La iglesia también tiene que aprender lo que es el temor a Jehová. ¿Cuántos no han caído muertos o cuántos no se han vuelto leprosos en medio de la casa de Dios? Yo le pudiera contar testimonios de testimonios donde uno vio que la lepra surgió ahí, evidente, así de manera que usted, uy, Señor. O como en el caso de eso, ¿cuántos muertos no hemos tenido que sacar de la casa de Dios? A mí me impacta mucho que los jóvenes tuvieron que coger al muerto y, hermano, ¿por qué hizo eso? Hermano, ¿cómo se atrevió a hacer eso? Y sacarlo de la iglesia. Y dice que todos los que supieron y oyeron, temieron. Hermano, a veces Dios tiene que hacer ese tipo de cosas en la iglesia para que aprendamos. A veces como que vienen esas situaciones difíciles de pecado, de juicio.
que no nos gustan, que son tristes, que son dolorosas, pero que son necesarias para purificarnos. Son necesarias para enderezar nuestras vidas. Ahora, ¿saben qué, hermanos? Lo que le sucedió a Uzías, ese orgullo, ese pecado está en nuestros corazones. Y es un camino que cualquiera de nosotros podemos tomar. Si nosotros no andamos de manera agradable a Dios, si nosotros le damos la espalda al Señor, a su palabra, si nosotros nos endurecemos. Dice ahí en el pasaje que en el 21 dice, perdón, en el 20. Dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Los leprosos no podían tener lugar en la casa de Dios, hermanos. No solo Dios le juzgó, ahora los sacerdotes entendían que eso no podía estar dentro. ¿Saben por qué, hermanos? La lepra no puede estar dentro de la casa de Dios. Generalmente cuando eso sucede, Dios tiende a sacar, purificar. Así sea Uzías. Recuerde quién era Uzías, el rey exitoso, próspero. Dice, y le hicieron salir apresuradamente a aquel lugar, y él también se dio prisa a salir. Y mire ese verso, porque Jehová lo había herido. Fue una herida divina, fue un juicio de Dios. Los sacerdotes ni siquiera, era imposible que ellos como hombres hicieran eso, ¿no? Hay veces que Dios interviene de manera directa para tratar el orgullo, el pecado, la necedad de sus siervos. Dice el verso 21, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces, la historia de Uzías, hermano, que es una historia tremenda. Yo me imagino que lo que sucedió ahí en el templo fue conocido por todas las personas. Todo Israel se enteró porque era un rey seguramente que la gente amaba, así como a David, porque esos hombres así atraen a las personas, se ganan el cariño, traían bendición, prosperidad. Todo el mundo se enteró, hermanos, que Dios lo juzgó y que ahora estaba leproso solo. ¿Cómo la vida de una persona puede cambiar en un momento, ¿no, hermanos? ¿Cómo el orgullo puede llevarnos a un estado tan lamentable, tan triste? Y la conmoción que eso debió haber traído. Entonces volvemos ahí a Isaías 6, verso 1, donde dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Hermanos, a veces es en medio de ese tipo de jornadas, es en medio de ese tipo de experiencias, es en medio de ese tipo de eventos como los que le sucedió a Uzías, que Dios va a abrir los cielos para que podamos verle. Entonces, en estos días vamos a estar hablando un poco de la visión de la gloria de Dios. Hoy apenas vimos el trasfondo, ¿no, hermanos? Un trasfondo muy fuerte, pero que ustedes van a darse cuenta cómo la visión está ligada a lo que leímos hoy. Ahora, en aplicaciones prácticas para cada uno de nosotros, podríamos decir que todos tenemos un Uzías en el corazón que tenemos que cuidar. No podemos darle lugar a la carne ni al diablo.
Debemos aprender a escuchar a los otros. Debemos aprender a ir a la palabra. Debemos andar con temor y reverencia. Estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo. Así que el que piense estar firme, porque ¿quién puede estar firme, hermanos? ¿Quién puede decir que esto no es una tentación? Desde el niño hasta el adulto, el casado, el soltero, el varón, la mujer. Todos tenemos unos días, hermano, que si nosotros no velamos, no oramos, no nos mantenemos en sujeción a Cristo, puede florecer. El Señor nos guarde, ¿no, hermanos? El Señor use estos tiempos, use su palabra para que tengamos esa experiencia que tuvo Isaías, una experiencia para ver un poco más la gloria de Dios. Y viendo esa gloria podamos ser transformados a su imagen.